Hola, ¿qué tal? Voy a intentar hacer un vídeo rapidísimo de 20 minutos porque es el tiempo que dispongo ahora mismo para poder grabar. Sé que no se escucha muy bien porque no está en la hora de grabación y a lo mejor oís algo más, pero bueno, ya me estoy liando. Bien, entonces, para hablar de numeraciones. Bueno, he apartado un poquito lo de las numeraciones para ahora porque las enumeraciones están muy ligadas al concepto de clase. Porque en sí una enumeración es una clase, bueno, mejor dicho, es una lista de objetos de un tipo concreto, pero limitado. ¿Y qué ventaja tiene? Pues crear enumeraciones. Es como una clase, pero en la que yo defino claramente qué objetos voy a crear. Y como su nombre indica, enumerados. Están numerados por dígito. Entonces, voy a crear una enumeración. Entonces, como cualquier clase, podríamos crear una enumeración en cualquier en cualquier, en cualquier clase dentro, ¿no? Dentro de la propia clase, si la vamos a usar dentro de esa clase o hacerla pública y tal. Pero como es una clase, un tipo de dato concreto, pero a diferencia de una clase normal, lo que va a hacer es, ya automáticamente me va a crear objetos que yo enumere en esa. Entonces, voy a crear aquí, lo voy a hacer en el NetBeans, entonces voy a crear una enumeración, llama enum. Bien, le voy a poner aquí, por ejemplo, imaginemos que yo voy a crear un programa para mover una bola. No, un programa de un juego, un videojuego. Y tengo up, down, el cursor, ¿vale? Entonces, voy a crear aquí movimiento, una enumeración que sea movimiento, ¿vale? Bien. Entonces, bien, esto a todos los efectos es como una clase, ¿veis? Movimiento.java, la clase se llama movimiento, pero a diferencia que sea public class en un. Vale, ¿qué diferencia entre una enumeración y una clase? Pues una enumeración va a poder tener, ¿veis? No me ha dado error, todo bien. Una enumeración también va a tener atributos, puede tener constructores, puede tener. Pero yo ya declaro los propios objetos en la propia enumeración. Esto está muy bien para cuando yo quiero limitar el movimiento, por ejemplo, podría crear una clase movimiento que tenga un valor entero con distintos valores. Cuando yo quiero enumerar una serie, un conjunto limitado de constantes, por ejemplo, voy a crear aquí una numeración, sería up, down, right, left, left, ¿vale? Acaba en punto de coma. Entonces, ya tengo una enumeración que puede tener 4 posibles valores. Y como cualquier objeto, como cualquier clase, mejor dicho, yo puedo, ya me ha creado 3 objetos, no hay que hacer un new movimiento, sino que ya me los quita. Voy a crear aquí. Entonces, yo puedo crear un objeto de tipo movimiento, ¿vale? Y ese movimiento, pues, va a ser arriba. Si lo pongo con V, es una marca de autobuses, una empresa de autobuses. Movimiento. Y el constructor, pues, por ejemplo, down. No, le he llamado up, dicho arriba. Bien, entonces, declaro una variable de tipo movimiento, de tipo enumeración, y le doy el valor up. ¿Veis? Estoy limitando los posibles valores que tengo. Arriba solo va a poder tener up, down, left, right. ¿Ok? Entonces, ya tengo eso. Eso es muy útil, pues por ejemplo, los puntos cardinales, la posición de un cursor, tipicazo, los días de la semana, siempre son limitados. Si yo, ¿cómo podría codificar eso? Vale, podría poner aquí como cadena movimiento y poner arriba, vale, pero en mi programa aquí hay muchos problemas. Bueno, primero que le he llamado mal a la variable, da igual. Primero, que alguien lo escriba con V, que lo escriba todo en mayúsculas, minúsculas, o sea que tendría que limitar, controlar que se introduzcan bien los datos, etcétera. Que por ejemplo, que cuando mueva la flecha para arriba, la flecha superior, me cree esa variable arriba bien escrita, etcétera. Entonces, así evito eso. Entonces, creo una variable de tipo enumeración. Bien, que se llama arriba. Bien, pero como cualquier clase,
o sea, estos serían los objetos que tengo creados en esta clase, pero además puedo crear constructores, o sea, las constantes por convenio se ponen como son constantes, son estáticas y son finales, pues como son objetos constantes se ponen siempre mayúsculas por convenio, ¿vale? Pero además, o sea, este sería el tipo de dato y estos los valores que puede tener ese tipo de dato. ¿Veis? Tipo de dato y valor app. Está muy bien para codificar. Pues por ejemplo, bueno, lo dejo así porque si no ya me lío. Bien, entonces, pero puede tener constructores. Entonces, esto está muy bien cuando yo quiero limitar el movimiento a un conjunto de valores. Por ejemplo, el día de la semana, lunes, martes, miércoles, mes, enero, febrero, marzo, abril, para mi lista de meses, y entonces creo una variable de tipo mes, ¿vale? De mes, pues nacimiento, pues mes.xaneiro. Pues imagino, yo no nací en xaneiro, pero lo pongo ahí. Obviamente tendría que crear una numeración mes que tenga xaneiro, febrero, tal. Vale, estoy limitando los posibles valores. Tipo de dato, nombre de la variable, de tipo enumeración y valor posible. Pero como cualquier otra clase, yo le puedo crear constructores. Ay, Dios mío. Bueno, puedo crear constructores y puedo crear, pues por ejemplo, en este caso movimiento no tiene un constructor por defecto. Bueno, voy a ponerle, puedo crear, bueno, voy a ponerle antes un atributo. No tiene mucho sentido un movimiento. Voy a cambiar de clase. Esta la dejo así, movimiento, y voy a crear una clase más interesante que sea los meses, ¿vale? Mes, porque ahí tiene más sentido una new enumeración. Y voy a ponerle aquí mes. Bien, entonces creo aquí una numeración mes. Voy a crear solo 3 meses, porque si no me eternizo. Le pongo xaneiro, febrero, marzo. Voy a crear así 3 meses. Abril, 4 meses. Venga, ya estoy. Vale, es una numeración con 4 posibles meses. Pues puedo crearle atributos, private, pues el número de días, por ejemplo, int días, ¿vale? Y puedo crear un constructor de mes que recoge los días y se los asigna a los días. Perdón, 10 días igual a los días. Ahí tengo. Entonces defino un constructor que estos días que yo le pase se los asigne a los días. ¿Y qué pasa? Que ahora enero puedo crearlo con 31 días, llamándose constructor. Febrero puedo ponerle 28, obviamente que en VC esto no funcionaría y tendría que hacer un control. Puedo poner aquí 31 y puedo ponerle aquí 30 días. Vale, entonces, veis, como cualquier clase, puedo crearle atributos, puedo crearle constructores, puedo crear métodos. Alt insert, un getter que me devuelva los días, ¿vale? De ese mes. Bien, entonces ya tengo, por ejemplo, xaneiro, febrero, marzo, abril, un constructor. Puedo incluso hacerle un toString, cosa que no voy a hacer, pero puedo, veis, es como, ¿qué ventaja tiene con respecto a cualquier clase? Que yo ya tengo los objetos creados, que mes solo va a poder tener estos valores, y os fijáis, alguien me dirá, no le has puesto public. ¿Por qué? Porque el constructor de las enumeraciones pueden ser solo privados para no o no ponerle nada, que son para que, vale, entonces lo normal es para mí private, o sea que solo desde la propia clase puedo. Así lo que estoy haciendo es limitando únicamente que pueda crear un mes con esto aquí dentro, o sea, con estos variables. Voy a hacer un ejemplo de cómo usaría. Voy a poner aquí mes, vale, entonces nací y voy a poner aquí el nombre de la clase y mi atributo en febrero. Pues voy a imprimir por pantalla los meses que tiene. ¿Qué días? Entonces puedo poner aquí
el día que nací tenía, concateno con otra variable, días. Vale, entonces veis, tipo de dato como una clase, objeto, pero solo puede tener uno de esos posibles valores, que es febrero, y me va a imprimir el día que nací, tenía 28 días. Obviamente no es correcto porque podría haber sido bisiesto, no era bisiesto, ¿eh? Pero bueno, el día que nací tenía 28 días. Bien, entonces he definido una enumeración, es como una clase que yo asigno unos posibles valores, objetos de ese tipo, puedo crear constructores, puedo darle atributos, puedo crear métodos e incluso sobreescribir. Bien, ¿puedo heredar de otra clase? No. ¿Por qué? Porque el compilador, aunque yo ponga aquí en un, lo que me está haciendo es public class public class mes, aquí ya me da un error, extends en un. Vale. Me está extendiendo de una clase que se llama enumeración, pero ya me lo hace por mí. Entonces, al poner en un, primero me va a extender de num y me va a crear estos objetos usando este constructor que recoge un entero. ¿Vale? Entonces, ya me lo hace. Entonces, no puedo heredar de otros. Limitaciones. Puedo crear los atributos que yo quiera, los constructores que yo quiera, y se los invoco aquí, normalmente privados, y no puedo heredar. Entonces, ventajas que yo puedo crear cuando defino un objeto de esa clase, limito el número de objetos que puedo crear de esa clase. Ya digo, se suele usar para cosas muy básicas, pero no, puede ser enumeraciones más complejas, que en vez de tener solo los meses, tenga más complejas. Y si yo quiero, por ejemplo, volviendo al juego del billar, pues una enumeración de bolas, podría creer que una clase bolas fuera de tipo num y con los distintos colores que yo puedo tener, pues bola blanca, bola roja, azul y tal, etcétera. No necesariamente van a ser norte-sur, cosas sencillas. En la práctica se suele hacer para cosas sencillas, ¿vale? Muy básicas, como norte-sur, meses, etcétera, etcétera. Bueno, y como hereda de enum, tiene todos los métodos de enum. Entonces, veis que aquí me va a poner nací y me pone los de object. Compare tú, porque enum implementa esta interfaz de object, pero esto también está en enum, ¿veis? Javalan enum. GetDías está en la numeración que yo he creado, está en object. Esto está en enum, sería el nombre. El nombre de ese mes me va a imprimir febrero en mayúscula, esto es de class. Esto es de enum, sería la posición que ocupa en mi lista, o sea, de enum es el nombre, la posición que os gusta. Esta es de object, esto es de object, hereda de object, porque no hereda de object. Entonces, veis, voy a imprimir el ordinal. Entonces, voy a volver aquí. Punto ordinal. Vale, ¿y dónde está ese? ¿Veis? Ordinal no aparece aquí. Bueno, pues ordinal está en enum. Me va a imprimir, como es el segundo, 0,1, me va a poner el 1, vale. Ahí está, el 1, porque empieza en 0, entonces 0, 1, 2. Si le pongo el nombre, me va a imprimir el nombre. Febrero. Bien, voy a generar la documentación de esta clase. Va a haber un mogollón de errores porque no he creado generar Javadoc. Porque no he creado muchísimos, vais a ver ahí una lista de errores. Está sin documentar la clase prácticamente, ¿veis? Bien, lo voy a poner en la ventana. Esto es lo que yo he creado para el otro vídeo. Me voy aquí a la clase mes. ¿Veis? Aquí está mi enumeración mes, hereda de enum. Entonces va a tener todos los métodos públicos de enum y hereda de object. Vale, y aquí me aparecen getDías, valueOf, values. ¿Veis? Pues todas las enumeraciones tienen un método static que me devuelve la lista de valores static, no depende del objeto, ¿vale? Además de los que acabo de ver, name, valueOf, que serían estos métodos aquí, el que acabo de crear, los que aparecen en object,
nombres, los que aparecen en enum serían el name, interesantes, y el ordinal, ¿vale? Los que yo he puesto. Pues hay una serie de métodos estáticos que se invocan con el nombre de la clase, pues por ejemplo que me devuelve el array de todos los valores de la numeración, ¿vale? El valor, el mes de esa numeración. Vamos a poner un ejemplo. La idea de mostraros eso era que vierais que era de num. Me voy aquí otra vez y voy a poner lo siguiente. Mes.values. Voy a guardarlo antes mejor aquí. X. Control Z. Lo voy a hacer bien porque si no, si juego mal, sí que ya me devuelve un array de meses. Entonces voy a crear un array de todos los posibles valores que tiene de meses. Serían los meses posibles. Pues voy a poner, invoco al nombre de la clase, values, y voy a poner aquí meses. Vale. Meses.length, y voy a imprimir meses day. Vale, entonces lo que estoy haciendo aquí es me devuelve todos los posibles. Los estáticos se utilizan de pascos en viernes. Los más interesantes son los métodos de instancia que yo creo. Vale, esto lo puedo convertir en un for-in, o sea, un for each, que es más chulo. Vale, para cada mes en meses, pues que me imprima el nombre del mes. Bueno, me imprima el valor. Ahí está. Y me va a imprimir enero, febrero, marzo, abril. Vale, existe, ya os he comentado entonces, existe y existe uno que le paso el nombre y me devuelve el mes asociado a ese nombre. Vale, y si me voy aquí, pues también podría devolverme un nulo si no existe, perdón, aquí, vale, un nulo en el caso que no exista. Vale, bueno, pues básicamente, resumiendo, enumeraciones. Una enumeración es como una clase, atributos, constructores, métodos, los que yo quiera, que hereda de enum, no se pone, lo hace el compilador por mí, y crea automáticamente esos objetos usando el constructor que yo defina. ¿Qué pasa? Que yo puedo utilizar un constructor por defecto aunque no exista, ¿veis? No me da error, ¿vale? En una clase normal me daría error. ¿Por qué? Porque sí existe ese constructor por defecto. El compilador, además de heredar de enum, también me permite crear eso. Puedo meterle atributos, puedo hacer más cosas. Y ya digo, se utilizan para limitar el número de valores que tiene una clase. Si conocéis patrones de diseño, conoceréis el patrón singleton, que me permite crear un objeto único en una clase. Pues es lo mismo, solo que me permite crear un número limitado de objetos de tipo mes. Y es muy útil para codificar, no solo en este caso, sino pues para cosas como codificar los días de la semana y no decir, bueno, ¿cómo guardo el día de la semana? ¿Lo guardo como cadena, lunes, martes? Vale, y si lo pongo en mayúscula, no. O lo puedo usar para eso, para limitar los posibles valores que tiene un atributo y codificarlos. Podría hacerlo con constantes, o sea, público, static, final, pero lo más cómodo en este caso es una numeración. En la práctica os he puesto una numeración para que veáis los posibles colores que va a tener mi juego, ¿vale? Un ejemplo para que trabajáis con una numeración. Bien, bueno, pues aquí lo dejamos. He intentado ser lo más rápido posible. He hablado la mitad de rápido del de pasapalabra, pero se me oye peor y se me entiende todavía menos, ¿vale? Pero mucha suerte y mucho ánimo, que va a sonar la campana. Bueno, feliz día, chao.